Bienvenidos a Área Artística, canal que despierta pasión por el arte. Vamos a ver perspectiva frontal. Entre los elementos de esta ciencia tenemos la línea de horizonte, el punto de fuga, línea de medidas y el punto de vista. Cada una de ellas estaríamos hablando en el transcurso del video. Como algo específico, un círculo cabe dentro de un cuadrado. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que el círculo toca un poquitico la línea recta del cuadrado. En la línea de horizonte se caben y se puede hacer el dibujo con muchos puntos de fuga. Todos los puntos de fuga van siempre sobre la línea de horizonte. Esta línea es la línea de medidas, es la que me da el tamaño de lo que vamos a hacer ahorita, que es hacer un círculo en perspectiva. Entonces, teniendo la línea de medidas, traslado las vértices hasta el punto de fuga y luego con la línea verde recorto visualmente que el corte ese que yo haga sea un cuadrado visualmente. No tiene que ser un cuadrado perfecto, sino visualmente que yo aprecie que es un cuadrado. Consigo las diagonales con las líneas rojas de ese cuadrado y consigo los centros, las líneas azules. Esos centros que me dicen que la línea de medidas que hice al principio y el centro es más grande, la que está más cerca a mí, y más pequeña hacia la línea verde, es más pequeña. Eso es lo que me da la sensación visual de acostamiento. Como píldora le doy, quiere decir que el centro de un círculo no es totalmente en la mitad, es más grande la parte de la mitad hacia el espectador. Tiene que ser más grande para que se consiga como círculo. Aquí podemos ver ya el círculo en el cubo, en el cuadrado. Nótese que es un óvalo, pero que uno visualmente percibe de que es un círculo. Aquí en esta parte apreciaremos y haremos lo que es cómo se ve el elemento por debajo de la línea de horizonte y cómo se ve por encima de la línea de horizonte. Lo que está al lado izquierdo es el ejercicio que hicimos anteriormente, solamente que está por debajo de la línea de horizonte. Entonces hacemos el primer círculo y note que lo que yo estoy viendo, la amplitud, o sea la parte más cercana al espectador, es mucho más amplia el círculo, y a medida que se va acercando a la línea de horizonte se va cerrando. Lo que sucede al contrario con la parte derecha es que a medida que el elemento se aleja de la línea del horizonte, inmediatamente se empieza a ampliar. Esta explicación se da para que ustedes tengan en cuenta el hecho de que cuando se haga una boca como la que hicimos en la parte de la olla de la clase pasada, hay que tener en cuenta esos aspectos. De tanto hacer ese ejercicio que se les explicó ahí, que era hacer óvalos visuales para apreciar que si era un círculo, bueno, ya esta es la explicación debido a eso. Cuando ustedes hagan ese ejercicio de tanto verlo, percibirlo, significa que estarían aplicando la perspectiva sin colocarse en hacer tantas líneas. ¿Cómo ubico la línea horizonte? Bueno, la línea horizonte siempre está a la altura de nuestros ojos, no importa el tamaño de las personas. Ese tamaño, esa distancia entre una persona y otra es lo que me da a mí el punto de vista. Entonces, ¿cómo lo percibo? Mirando hacia el frente sin adelantar la cabeza ni la mirada, simplemente miro hacia el frente y ubico la línea de horizonte frente a mis ojos, y sobre esa línea al frente mío siempre están los puntos de fuga. Estos puntos de fuga es donde van a converger todas las líneas que son paralelas entre sí. Ya lo explicaremos en el ejercicio más adelante. Vamos a ver cómo se ven los elementos por debajo, por encima y por los lados o sobre el horizonte. Hacemos el cuadrado perfecto, cogemos las vértices, como le digo, proyectamos al punto de fuga. Todas las líneas paralelas entre sí van a parar al punto de fuga. Si vamos a hacer un cubo, entonces simplemente tenemos en cuenta eso. Hacemos el corte igual que la vez pasada, a ojo, a cálculo, que lo que yo recorte visualmente sea un cuadrado. Entonces en la parte como el cubo azul está por debajo de la línea horizonte, yo veo la parte superior de ese cubo. El cubo verde está por encima de la línea horizonte, yo le veo la base. El cubo naranja, al estar al lado derecho sobre la línea de horizonte, yo le veo la cara izquierda, y lo rojo al contrario, le veo la cara derecha. Cuando se vaya a pintar del natural, de cualquier cosa, hay que tener en cuenta esto. El ejercicio es fácil, básico. Ustedes simplemente se paran al frente, como ya les dije, sin mirar, con mirada perdida, sin levantar la vista. Ubican la línea de horizonte, la relacionan con algo que tengan al frente, la relacionan, y frente a ustedes dicen que ahí va a estar el punto de fuga, sin moverse nunca de lo que van a hacer, ni enderezarse, ni doblarse. Simplemente se mantienen en la misma posición, sentados o de pie,
y ahí van a pintar. Ya habiendo ubicado la línea horizonte y el punto de fuga, vamos a hacer lo que es la línea vertical. Se podría decir la línea vertical de medidas también, porque yo puedo tomar una medida específica para poder relacionar el tamaño de la casa. Una casa real tiene 2,5 metros más o menos. Yo la puedo sacar a escala, simplemente la calculo, la relaciono con el tamaño mío, la relaciono con la persona, bueno, se saca proporcional. La línea de tierra es la que se acaba de hacer ahorita, que es la que sale de la línea vertical de la parte de abajo y se proyecta al punto de fuga número 1 o al punto azul. Se hace lo mismo con la altura de la casa. Eso ya me daría lo que era la fachada, me da la primera pared, hagámoslo así, de lo que hace la casa. La recortamos teniendo en cuenta la distancia, puede ser el ancho, el alto y eso. Ahí, ¿qué es la perspectiva? La perspectiva es la ciencia que produce profundidad en una superficie plana, llámese pared, papel, bastidor, en donde se vaya a pintar o a dibujar. Esa es la perspectiva, es la que engaña al ojo, al cerebro, que puede percibir una profundidad donde todo es plano. Todo lo que yo le haga a esta fachada, como indica el alar que le vamos a hacer el techo sobresaliente de la pared, también por ser la línea, esa línea ser paralela a la línea de tierra y a la altura de la casa, va a parar también al mismo punto de fuga. La línea del corte que se hace ahí, la pequeñita, la línea que es azulita que salió ahorita, esa línea tiene que ser horizontal totalmente. ¿Por qué horizontal? Es porque yo la tengo al frente mío. Es una línea que si yo la hago inclinada, tanto para arriba como para abajo, es lo que me da la sensación de que ese techo se va a caer o no está paralelo y está mal. Por eso lo importante de hacer y reconocer cuando la línea es horizontal, y ahí viene la importancia de los ejercicios que hicimos en la primera clase de las líneas horizontales y verticales. Todos esos ejercicios se empiezan a aplicar precisamente en la perspectiva, porque en la perspectiva, si trabajan en formato grande, ustedes no van a trabajar con regla, generalmente lo trabajan a ojo, o sea, la sensación de que la línea va a parar al punto de fuga sin necesidad de ponerse a rayar todo el lienzo. Vamos a hacer la casa número 2 con las líneas rojas. Esa casa la vamos a hacer un poco más metida de la primera, simplemente como por ejemplo para que ustedes vean cómo se trabaja una calle imaginaria, o porque también cuando uno pinta del natural, saliendo a un pueblito o algo, las calles nunca son totalmente parejitas. Hay unas más salidas, otras más centradas, cosas que generalmente uno debe tener en cuenta al hacerlo. La línea de tierra de la parte de abajo de la casa roja se hace un poquitico más arriba de la línea de tierra de la casa azul. Eso es para que se vea hundido. Tengo que tener en cuenta que la parte que yo recorte abajo la tengo que poner proporcional arriba. Pero una píldora que les voy a regalar es que en la perspectiva tienen que tener en cuenta esto. A medida que el elemento se aleja del espectador, inmediatamente se empieza a achicar. Nótese que la parte de las líneas que se están haciendo, tanto línea de tierra como la parte superior, la altura de la casa, se van a encontrar en forma de triángulo. Eso siempre se tiene que tener en cuenta. Hacemos el mismo ejercicio en la parte con la casa roja. ¿Qué pasa? Resulta que como las dos casas están sobre el mismo terreno, a la misma dirección, esas dos casas van a parar al punto de fuga número 1, al punto de fuga azul. Todo lo que yo le haga a esas fachadas y las líneas horizontales, que para nosotros serían horizontales, a nivel de oblicuas que van a parar al punto de fuga, todo lo que yo haga tiene que ir a parar a ese mismo punto. Si yo tiro la puerta, la parte superior de la puerta, la parte inferior de la ventana, la tiro a otro punto de fuga diferente, y ahí visualmente se distorsiona el dibujo, se distorsiona la perspectiva. Entonces siempre tengo que tirar la parte superior de la puerta, si es una ventana, lo que es el toma de la luz, lo que el plafón y todo lo que donde se coloca el bombillo de la calle, también tiene que aplicarse. Ahí entra a jugar la perspectiva del círculo en perspectiva. Para que esta calle no nos quedara tan simple en el sentido de que todo va para un solo punto, se ubicó un segundo punto, digamos que la calle no es totalmente derecha, sino que empieza una torcidura, tiene una torcidura ahí el terreno. Ubicamos el punto de fuga número 2. La línea más oscurita de la roja es la altura de la tercera casa. ¿Cómo tomo la altura de esa casa? Simplemente la saco relacionada con la línea de tierra de la casa roja y la altura de la casa roja. Simplemente la tomo más o menos proporcional al tamaño para que visualmente esa casa también me quede igual de grande a la otra.
Ya teniendo lo que es el corte en la parte de la casa, en la tercera casa, como digo, es horizontal, ahí quedaría un espacio entre una y otra. Si notan, se alcanza a aparecer un poco, puede ser una calle, puede ser un corredor que haya ahí, algún pasillo que pueda haber ahí. Vamos a suponer que es una calle. Eso es lo que es la distancia. Cuando yo hago la línea más arriba o la corto, es el distanciamiento que hay entre una casa y otra, una pared y la otra. Hacemos lo mismo que los anteriores, simplemente ya de aquí vuelve el mismo proceso. Entonces todo lo que yo le haga a esa casa, a la tercera casa de línea roja más oscuro, todo tiene que ir a parar al punto de fuga número 2. Visualmente no se va a percibir mucho el efecto de torcedura de la calle, porque yo hubiera podido tirar un poco más la línea de horizonte más larga y haberla hecho un poco también más separado el punto número 2 del punto de fuga número 1, hacerlo más retiradito, y eso me daría un escorzo más diferente, por tal motivo que se apreciaría más. Aquí simplemente es una pequeña explicación, el hecho de que se pueden trabajar varios puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Las líneas que aparecieron es simplemente una pequeña explicación con relación a que todo se tira al punto de fuga número 2 con relación a la casa número 3. Las líneas que aparecieron arriba sobre los techos, eso se llaman planos inclinados, es trabajar otra explicación diferente que tendría que hacerlo, pero el tiempo es muy cortico y no vamos a entrar en explicaciones sobre eso. Después puede ser que se haga una clase con relación a eso, explicar, porque esos planos inclinados son los que me dicen cuando el terreno tiene una bajada, tiene una subida, cuando hay que hacer escaleras, cuando el terreno no es totalmente plano, sino que tiene altibajos. Esa explicación de planos inclinados es lo que me permite hacerlo visualmente. Bueno, aquí ya se hacen los detalles, lo que le está explicando en las puertas. Ya creo que ponerme a hacer rayas, si eso no justifica. Entonces, nótese que la parte de arriba de la puerta de la primera casa va a parar al punto de fuga número 1, al punto azul. La parte superior de las ventanas y la parte inferior de las ventanas también va a parar al punto azul. La casa de lo que es la puerta de la casa roja más oscuro, todo eso también va a parar el punto de fuga número 2. Vamos a hacer ahora el andén. ¿Qué es el andén? Bueno, la distancia que usted quiera proporcionar, generalmente es de 1 metro en sentido lógico. Aquí se explica, como el andén de la casa azul es paralela a la parte de ella misma, pues tiene que ir al punto de fuga número 1, al punto azulito. Se hace la entrada pues de la que es la parte de la casa roja número 2, y ahí se proyecta. Entonces todas esas líneas del andén van a parar al punto azul. No olviden, si se fijan en el ancho o la altura del andén, se está aplicando la norma que dice que a medida que un elemento se aleja, inmediatamente se empieza a achicar, y eso me lo da la línea de fuga. Cuando yo hago un dibujo directamente sin necesidad de ponerme a utilizar regla ni nada, ese concepto lo tengo que tener presente y aplicarlo. Solamente tengo que hacer que visualmente la línea que yo haga de la parte superior del andén vaya para el punto de fuga, y la altura, la línea abajo de tierra del andén, también vaya para ese punto de fuga. Pero a medida que eso va haciendo, lo voy recordando, o sea, la voy uniendo un poquito más. Ya teniendo esta explicación, los detalles de casas, de todo lo que uno dice, no quise hacerle un cuadro súper especial. Lo que me interesa es que entiendan perfectamente lo que es la perspectiva, el concepto de la perspectiva, más que ponerme a demostrarle que sé pintar y que domino la perspectiva de lleno. Me interesa mucho más que entiendan el concepto. Todo lo que se haga de aquí en adelante, de ahí, ya es cosas suyas, sombras, volúmenes, todo lo que hemos visto en las clases anteriores, aquí también se aplica. En la parte derecha, ¿qué hay? Vamos a suponer que sea un lote, puede ser que haya más casas. Si hay casas, pues también tendríamos que tener en cuenta. Estoy suponiendo que hay un muro o hay otras casas que todas son igualiticas como las que hacen hoy en día, que son del mismo tamaño, la misma altura y van siempre rectas. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que tanto la línea de tierra de la parte derecha como la altura de las casas o el lote o el muro que hay ahí tienen que ir a parar al punto de fuga número 1, como también pueden ir a parar al punto de fuga número 2, dependiendo de la estrechez de la carretera, dependiendo de muchos factores. Como puede también simplemente ir derecho y parar en otro punto de fuga diferente, porque no es. Pero si yo quiero producir profundidad y una sensación lógica, lo más probable es que los tire a uno de esos mismos puntos donde trabajé la casa. Y nótense la calle va ancha y se va angostando a medida que se va alejando. Eso es la perspectiva. A medida que se aleja el elemento, inmediatamente se empieza a achicar.
Todo lo que son detalles que ustedes quieran hacerle a la casa, toda la calle, todo eso es cosa ya de ustedes. Ten en cuenta siempre los puntos de fuga. Mientras ustedes no modifiquen los puntos de fuga, el dibujo visualmente, en el punto de vista, tiene que ser perfecto. Este sería el punto de vista que tiene esta persona que está mirando el paisaje. Simplemente está mirándolo, esa ubicamos la línea horizonte y eso es como él la ve directamente. Ya los detalles del fondo, pues bueno, recuerden que una obra cuando empieza siempre trabajan por el fondo, ya empiezan ustedes a trabajar los detalles. En las montañas se aprecian a medida que hay cada vez una vez más pequeña, eso es lo que produce la sensación de profundidad y eso es perspectiva. Hay una perspectiva que esta, la que acabamos de ver de las casas, es la perspectiva lineal y existe la perspectiva atmosférica, que esa la vemos con el color. Estos son algunos ejemplos para que vean lo que se hace. ¿Se acuerdan la mesita que hicimos con la esfera? Bueno, más o menos esto es lo que se hizo allá de una manera rápida. Aquí la tenemos ya con colorcitos, esa es la mesa. En el punto de fuga número 2 voy a explicarles cómo se haría un envase, una botella, un elemento que sea redondo, cómo se trabajaría la base del elemento, tanto la boca, el cuello y la base, ¿no? O sea, el círculo, cómo tendría que pintarse. Teniendo concepto de la vez pasada cómo se hace un círculo en perspectiva, note que el centro o la línea no salen de la mitad, sino simplemente se va dando un poquitico más allá y se hace. Este es el elemento número 2. El último, el definitivo, es simplemente para que ustedes noten que la parte saliente de abajo de la base del jarro es más salida que los hombros y la boca. Bueno, esto creo que es la explicación así de una manera rápida, explícita de lo que es la perspectiva frontal. Espero que haya quedado claro el concepto, espero que lo apliquen. Cualquier duda que tengan me la dejan saber en los comentarios, les responderé. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.